Hola chicos, vamos a hablar de la regla de la cadena para la derivación. Es algo bastante básico y digamos que es como derivar encadenadamente de afuera hacia adentro, es decir, de la función que aparece más exteriormente hacia las funciones que aparecen interiormente. La regla de la cadena es un teorema que se puede demostrar como todas las técnicas de derivación que os he dado y no lo vamos a probar, pero lo vamos a usar muchísimo. Entonces, en general, aunque no te digan que hay dos funciones compuestas, en la mayoría de los casos aparecen de manera directa de la siguiente forma. Si tenéis el seno de la raíz de x, tenéis una composición de funciones. ¿Por qué? Porque lo primero que habéis hecho es aplicar a x una raíz y después a eso le habéis hecho el seno. Es decir, implícitamente cuando te dan una función de este estilo, tenéis una composición de funciones donde g de x es la raíz y f de x es el seno. ¿Qué es lo que dice esta composición de funciones? Aplica primero g y al valor que te da, al obtenido por g, aplícale f. Habéis tenido mucha dificultad para entender cuáles son los dominios de la composición de funciones, pero no vamos a entrar en detalle sobre esto porque no tenemos tiempo y el examen ya es muy pronto y este material os entra. Lo que sí que os voy a explicar es cómo derivar este tipo de funciones a partir de las que conocemos. Conocemos, por ejemplo, la derivada del seno. Conocemos, por ejemplo, la derivada de la raíz de x o x elevado a un medio. Pero ¿cuál es la derivada de las dos? Pues pensamos, como ya os he dicho, de fuera hacia adentro. Cuando tú tienes g compuesta con f y la quieres derivar, lo que haces es lo siguiente. Derivas f y la evalúas en g de x. Deriva f y evalúa en g de x. Y hay que pagar un precio por tener g de x dentro, que es nada menos que su derivada. Digamos que es la derivada de lo de dentro. Volviendo al ejemplo que os había puesto antes, si h de x es igual al seno de la raíz de x, su derivada va a ser, bueno, ¿os acordáis de la tablita? Lo voy a poner aquí en morado. La derivada del seno de x, ¿cuál era? Todos lo sabéis, ¿no? La derivada del seno de x es el coseno de x. Y la derivada de la raíz de x es la derivada de x elevado a un medio, que es un medio de x elevado a un medio menos 1, que es menos un medio.
que en los libros también lo podéis encontrar como 1/2 de la raíz de x abajo. Esta manera de expresar las derivadas no es muy correcta, porque la x está dentro. Si habéis visto, cuando ponemos la prima, dejamos la x fuera. Entonces, la manera correcta de escribir esto, hay varias, ¿eh? Una de ellas es la derivada con respecto a x del seno de x, o la derivada del seno de x. ¿Por qué? Pues porque los matemáticos somos maniáticos y nos gusta también tener ortografía. Esto era la derivada del seno, perdonad, x 1/2, o la raíz de x. Bueno, volvemos con el negro. Sabiendo estas dos derivadas, me ha dicho la profesora lo siguiente. Tengo que derivar el seno. La derivada del seno no es otra cosa que el coseno. ¿Qué tengo que poner dentro del coseno? Pues lo que yo había llamado g de x, es decir, lo que tenía dentro antes, la función, que no era otra cosa que la raíz de x. ¿Y qué precio pago por hacer esta derivada? La multiplicación por la derivada de la raíz de x, que es 1 partido por 2 raíz de x. Lo podemos escribir así. Y esta es la primera vez que veis la regla de la cadena. Es por esto que en los libros os vais a encontrar en las tablas de técnicas de derivación cosas como la derivada de el coseno de f de x es igual a menos el seno de f de x por f' de x. No como yo lo escribí, que la derivada de el coseno de x era menos seno de x. ¿Qué es lo que se están diciendo aquí? Pues que si tú compones el coseno con cualquier función, sí que va a ser la derivada el menos seno, pero pagas el precio de la derivada de lo de dentro. Es decir, os ponen la regla de la cadena. Otro ejemplo que viene en los libros es la derivada con respecto a x del logaritmo neperiano de f de x. Yo os dije, si os acordáis, que la derivada con respecto a x del logaritmo de x era 1 partido de x. Pues aquí que te ponen que es 1 evaluado en la función por el precio que pagas de evaluarlo en esa función, que es la derivada. Y ahora que más o menos tenemos claro cómo se hacen estas, vamos a hacer más ejemplos. Vamos a ver. El primer ejemplo es el siguiente. La derivada con respecto a x de y cuando y es una suma de funciones, que son el seno de x al cubo partido de 2 más 3 coseno de x al cuadrado menos la tangente al cuadrado de x. Como veis, tenemos una suma de funciones. ¿Qué vamos a hacer para resolver esa derivada? Vamos a hacer la derivada del seno, luego la del coseno, esta tangente y después la sumamos o la restamos según nos dicen. Es decir, usamos que f de x más g de x tiene como derivada
la suma de las derivadas. Solo esta vez, porque es la primera vez que lo vais a ver, os voy a poner las funciones por separado. Voy a poner el seno de x cubo como nuestra primera y. Bueno, la derivada del seno, ¿cuál es? Ya os oigo a todos gritar con mucha ilusión que es el coseno. ¿Y dónde lo tenemos que evaluar? En el x al cubo partido de 2. ¿Hemos acabado? No, porque hay que derivar x al cubo partido de 2, que es el precio de la regla de la cadena. Cuando derivamos x al cubo partido de 2, el 1/2 se queda igual porque es una constante. Y la derivada de una potencia no es otra cosa que pone el exponente delante y resta 1 al exponente, que sería 2. Un poco más bonito se quedaría como 3/2 de x al cuadrado coseno de x cubo partido de 2. ¿Por qué es más bonito? Porque yo lo veo más bonito y todos los matemáticos también, así que os tenéis que acostumbrar a escribir las x delante de coseno, de logaritmo y las constantes también. Vamos a por la siguiente. La siguiente es muy similar a esta. Es y igual a coseno de x al cuadrado. La voy a poner un poco más abajo para que no se nos mezcle. Y vemos que aquí tenemos dos funciones. Bueno, antes de empezar con esta, voy a observar que la derivada del seno es el coseno. Y la derivada de lo de dentro es 1/2 por 3x al cuadrado. Simplemente por claridad. Ponemos colores otra vez. Hay dos funciones involucradas que son el coseno y x al cuadrado, ¿verdad? Bueno, pues entonces, la primera que se deriva es la más exterior, como ya os he dicho anteriormente, que es coseno. Así que nuestra derivada es menos el seno. ¿Dónde la evaluamos? En lo que la evaluábamos antes. ¿Qué precio pagamos? La derivada de lo de dentro. ¿Cuál es la derivada de lo de dentro? 2 elevado a x, 2 menos 1, que es 1. Genial. Vamos a por el de la tangente, que es un poco más complicado, pero tampoco mucho más. Vale. Ahora tengo que y es la tangente de x al cuadrado. Aquí hay una potenciación primero que está evaluada en la tangente. Lo tenéis que ver así. La que está más exteriormente es la potencia. Y por tanto la derivo primero. ¿Cuál es la derivada de una potencia? Pongo el exponente delante, pongo lo que sea elevado a 2 menos 1. ¿Qué es lo que sea? Lo que había dentro, que es la tangente de x. ¿Qué precio pago? La derivada de la tangente de x, que es la secante al cuadrado de x.
Os recuerdo que la secante no es otra cosa que 1 partido por coseno. Sec, cos. Vale. Pues entonces la escribo un poco más bonita y me queda que es 2 tangente de x por secante al cuadrado de x. Es decir, que la potenciación está más exteriormente que la tangente. La potenciación es fácil de derivar. Pones 2 por 1 menos en el exponente. Y luego hay que pagar un precio, que es la derivada de lo que pones dentro, que es la derivada de la tangente. Bueno, pues ya estamos listos para escribirlo todo junto. Os recuerdo que teníamos que y era el seno de x cubo partido de 2. Luego le sumábamos el coseno de x al cuadrado y le restábamos la tangente al cuadrado de x. Bueno, pues la derivada es la suma de las funciones que hemos encontrado ahí. La derivada del seno era 3 medios de x por el coseno de x cubo partido de 2. La derivada del coseno era menos 2x seno de x al cuadrado. Y la derivada de la tangente es 2 veces la tangente de x por la secante al cuadrado de x. Con colores, la derivada del seno cubo es esta. La derivada del coseno al cuadrado, ahí, es esta. Y la derivada de la tangente es esta. Como ya os he dicho, en general no se separan en trocitos, sino que se hace todo seguido. Voy a haceros una de las que más os cuestan. Voy a hacer la derivada de el arco seno al arco cuyo seno es x al cuadrado menos 1. La función que es más exterior es el seno y la función la función interior es x al cuadrado menos 1. Entonces, la derivada con respecto a x va a ser la derivada del arcoseno. La derivada del arcoseno, os recuerdo que era a ver, lo voy a escribir aparte, ¿vale? La derivada del arco cuyo seno es x de dx es la más difícil de recordar. Yo os dije que os iba a enseñar cómo hacer derivaciones con funciones inversas, pero no nos ha dado tiempo, así que lo vamos a dejar aquí y cuando vuelva os explicaré cómo se obtienen estas funciones sin memorizar. Va a ser
a 1 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y la del arco coseno era muy parecida, pero tenía un menos arriba. Bueno, total. Si esa es la derivada del arco seno, tendremos que poner un 1 partido de la raíz de 1 menos. Y aquí donde pone el cuadrado, tendremos que poner lo que tiene dentro el arco seno, que es x al cuadrado menos 1. Y el precio que pagamos es la derivada de x al cuadrado menos 1, que es 2x. Y así se quedaría.